Perdón por quitarles la musiquita. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a terminar un par de cosas de natalidad y si nos queda tiempo, tal vez empezamos a dar espacio para que trabajen en grupo. Si revisan su Classroom, ya tienen la guía que es el control de lectura y la guía del trabajo en equipo. De tal manera que ya después ya solo nos quede la parte de migración y transición demográfica, para que al final del semestre ustedes ya puedan, o sea, que una vez que más o menos se acabe en la clase, quede algo muy puntual que hacer, de juntar un poco todo en un solo documento, todas las tareas que han hecho en grupo, y pues escriban unas bonitas conclusiones acerca de su estado, ¿no? Entonces, para que no tengan un verano tan terrible y que sí descansen como se lo merecen. Bueno, entonces, en la clase pasada hicimos varias revisiones de temas que tenían que ver con justamente con la demografía. Entonces, antes de pasar a la parte de medición, quiero mostrarles un par de videos. Entonces, voy a parar la grabación porque ya saben, YouTube. Y les quiero mostrar uno que habla justamente de los cambios en América Latina y otro en los cambios en Europa, porque justo después que ya lleguemos a la parte de transición demográfica, nos vamos a dar cuenta que hay algunos cambios que son bastante diferentes en América Latina que en Europa, sobre todo con respecto a los valores de los hijos y cómo se dan los procesos de transición demográfica y de la segunda transición demográfica. Entonces, les voy a poner por acá un par de videitos. Este es sobre América Latina. ¿Sí lo oyen? Sí. Laura Rodríguez Wong, profesora del CEDEPLAR de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Soy presidente de la Asociación Latinoamericana de Población. Voy a hablar un poquito sobre los cambios que hemos tenido últimamente en nuestra población en todos los países del continente de América Latina. 8 hijos, 4 hijos, 2 hijos. Esa es la transición por la que están pasando las parejas hoy día. Tener 8 hijos para una sociedad que era, por ejemplo, la sociedad de un país de América Latina, significaba que una mujer se pasaba mucho tiempo dedicándose a la crianza de los hijos, sin oportunidades de dedicarse a cualquier otra actividad. Por muchas razones que no voy a mencionar ahora, las parejas comenzaron a tener cada vez menos hijos, y eso se ha dado en un tiempo impresionantemente rápido si tomamos en cuenta lo que ha pasado en países como Europa, por ejemplo. Y eso trae consecuencias en todos los aspectos para la sociedad. Y son consecuencias para las cuales a veces no estamos preparados, y son consecuencias también que pueden traer muchas ventajas si las sabemos aprovechar, y si no las aprovechamos pueden significar tiempos muy difíciles, principalmente para nosotros que somos miembros de países en desarrollo y muchas veces con pocas estructuras. Bueno, entonces en este momento muchas de las parejas hoy en día tienen pocos hijos. Muchos de los jóvenes van a tener probablemente 1 o 2 niños. En comparación con lo que era hace 10 o 20 años, significa grandes cambios. Primero, significa que la infraestructura de los gobiernos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de repente están viendo que tienen menos demanda o menos presión, ¿no? Porque si una ciudad, para poner un ejemplo, hace 20 años tenía que atender
una cantidad como 8 millones de nacimientos. Y tenía que entonces enfrentar consultas de mujeres embarazadas, prenatal, etcétera, etcétera, para 8 millones de mujeres. En este momento, en muchos países de América Latina está pasando por eso, ese número está disminuyendo. Entonces las demandas por salud, las demandas por educación también están disminuyendo, pero eso es un error en el sentido de decir que si están disminuyendo, los gobiernos tienen que dedicar menos recursos a esas demandas, porque siempre ese tipo de atención ha sido insatisfactoria. No había escuelas para todos hace mucho tiempo, hoy en día hay escuelas para todos, sí, y eso en parte porque las familias están teniendo menos hijos. Esa es una de las características que las familias y los gobiernos tienen, a las cuales tienen que adaptarse, y tienen que adaptarse muy rápidamente, ¿no? Y ya un ejemplo, si un candidato a cualquier cargo político llega a su casa y les dice, tenemos que construir más escuelas, atención, tal vez no necesitemos tantas escuelas porque estamos teniendo cada vez menos niños. Lo que necesitamos es que esos niños, esos pocos niños que están naciendo ahora, sean mucho más preparados y mucho más preparados en todos los sentidos, que desde antes del nacimiento tengan una excelente atención médica, una cobertura preventiva, que las jóvenes y las mujeres en general embarazadas tengan el mayor de los cuidados, que el nacimiento esté rodeado del mínimo cuidado básico, que luego a la hora de ir para la escuela también, una escuela que siempre fue deficiente, principalmente en los países en desarrollo de América Latina, pensemos en Perú, Bolivia, los países de Centroamérica, ¿no? Y entonces no es que estemos en un momento de dirigir recursos para otras áreas, dado que estamos teniendo un número cada vez menor de nacimientos. No, debe ser exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si están naciendo cada vez un menor número de nacimientos relativamente a lo que pasaba antes, ese menor número de nacimientos en algún momento se va a convertir en un ejército que va a entrar al mercado de trabajo. Antiguamente, porque no había escuela suficiente, las parejas tenían que escoger a quién mandaban a la escuela. Y normalmente eran los niños hombres. Y esto era una práctica común, es una práctica común hoy en día, aún en países, por ejemplo, en algunos países árabes. En nuestros países, en América Latina concretamente, ya no existe esa escasez. Entonces, niños y niñas van a la escuela, inclusive porque está una obligación reconocida de los gobiernos de dar educación a todos. ¿Por qué eso contribuye a disminuir el desequilibrio de relaciones entre hombres y mujeres? Porque por lo menos les da oportunidad a ir a la escuela, por lo menos les abre las puertas al mercado y entran en condiciones más o menos iguales, cosa que no ocurría antes. Y es un hecho hoy en este momento que en muchos países ya el número medio de años de educación es ligeramente mayor para las mujeres, ¿no? Y las relaciones de género son muy complejas porque inclusive este fenómeno va a ocasionar, quién sabe, y eso es una cosa que tenemos que estudiar, puede ocasionar una reversión en la relación, porque lo que se está observando principalmente en las áreas más pobres es que los niños, los hombres, tienen que salir a trabajar por necesidades de consumo, necesidades, en fin, de extrema pobreza, y eso forma un círculo vicioso. Y esta serie de ejemplos nos hace reflexionar sobre los grandes cambios que hay entre generaciones, en términos de demanda de salud, de empleo, de protección a la familia, simplemente o complejamente porque hemos cambiado de actitud de tener una familia numerosa de 8 hijos para 4, para 2 y quién sabe hasta inclusive menos de 2.
Y ahorita les pongo uno de Europa. En- Creo que quizás ustedes no saben, pero Italia es como el país que siempre se menciona con que tiene las peores, no las peores, sino las tasas más bajas de natalidad y ha sido uno de los países más envejecidos, ¿no? Entonces, este es una, si bien es de la Deutsche La Welle, pequeña pero sí Livia habla de esta es el situación. tesoro de Luisa, la bimba. Así llama cariñosamente la abuela a su única nieta. Como cada verano, la familia pasa los días calurosos en la playa a las afueras de Roma. Nona Luisa quisiera tener más nietos y una familia grande, como solía ser en Italia. ¿Para qué nos sacrificamos en esta vida? Nada tiene sentido si al final no hay nietos o niños que hereden lo que logramos. Italia ha cambiado mucho. La tasa de natalidad es desde hace años una de las más bajas de Europa. Luisa sabe que aún tiene suerte de tener a su nieta Livia. Su hija Serena ya tenía 39 años cuando tuvo a la bebé. Para la empleada en una compañía de aviación, la culpa es de la política. En los últimos 20 años no se diseñó una política familiar que facilitara las condiciones de las madres trabajadoras. Si hubiera una guardería en el aeropuerto donde pudiera dejar a mi hija mientras trabajo, hubiera vuelto a trabajar un día después del parto, pero no es así. Su madre Luisa observa que a sus hijos, como a muchos otros jóvenes italianos, les falta decisión para tomar las riendas de su vida. Su hijo Enrico tiene un empleo en una farmacia, pero aún no tiene familia propia. La generación de mis hijos no tiene perspectivas, carecen de un proyecto de futuro ilusionante. Y no solo porque hay menos trabajo y el Estado les hace la vida difícil. A los jóvenes italianos les falta esa determinación que nos caracterizaba en otras épocas. Otras épocas. Luisa adora las viejas películas de su infancia, cuando los niños eran lo más importante para los italianos, cuando todos tenían la esperanza de un futuro mejor. Recuerdo la mirada de mis tías. Nos abrazaban con mucha fuerza, nos querían mucho y nos hacían sentir que con nosotros comenzaba la vida de nuevo. ¿Qué anda mal en Italia? Los sociólogos observan que en las últimas décadas entre las generaciones se han invertido los papeles. Hoy en día los jóvenes no ayudan a los mayores, sino al revés. Los abuelos traspasan propiedades obtenidas con sus ahorros o pagan con su pensión el alquiler o la guardería de sus nietos. Las italianas tienen en promedio unos 33 años en el momento de ser madres, mucho más que en el resto de Europa. Para muchos hombres y mujeres, los hijos ya no son una bendición, sino una carga. La vida Ya de por sí es muy complicada, con el trabajo y los impuestos. El poco tiempo libre que me queda lo quiero para descansar, para pensar en mí y salir con mis amigos. Un hijo te quita todo eso. Rilassarti anche a casa e un figlio non te lo permette più. Pero el hijo de Luisa, Enrico, disfruta de ser tío. Visita con frecuencia a su sobrina y a su hermana. Es un hombre de familia, pero hijos propios no. A sus 42 años prefiere pasar antes del trabajo a almorzar a casa de su madre. Ninguno de mis hijos se ha realizado realmente. Serena incluso estudió, pero ¿qué gano con eso? Solo un empleo mal pagado en una empresa de aviación. Durante muchos años le he apoyado económicamente. Ahora ya está casada y Enrico, nada. Para él también me había imaginado otro futuro. Luisa está decepcionada con Italia y sus 66 diferentes gobiernos en solo 74 años. Gobiernos que produjeron muchas crisis e hicieron muy poco por el futuro del país, el futuro de sus hijos y el de la pequeña Livia. Ah, miren, nunca dejé de grabar. Eh, a ver, Como vulgarmente se suele ahí, decir. ahí está. Y bueno,
Entonces, bueno, estos dos videos me gustaron mucho porque uno muestra como las potencialidades de una baja en la tasa de fecundidad en países en desarrollo, que digamos que va a permitir un momento en que las políticas públicas pueden tener ahí un espacio donde puedan mejorar el sistema educativo y que esto puede ocasionar algo bueno en el largo plazo. Pero si ustedes ven, cuando vemos el caso de Europa, lo que estamos viendo es como una explicación como contraria. Más bien, son las condiciones económicas las que están determinando las decisiones de tener hijos o no tener hijos, y justamente es la misma precariedad, la misma falta de tiempo que lleva a las personas a decidir no tener hijos. Entonces, es interesante cómo podemos analizar como la baja, como pensar que podemos apostar hacia una baja de natalidad para mejorar las condiciones, mientras que por otro lado podemos pensar que también las malas condiciones de un sistema social más bien van a determinar la baja hacia ese sistema. Entonces es interesante cómo se plantea desde dos escenarios completamente diferentes, pero si ustedes ven el discurso y la lógica es completamente diferente, ¿no? En un momento, y es un poco lo que pasó y lo que vamos a estudiar más adelante, durante los años 60 y 70 que se hicieron las políticas de población, más bien se veía que si bajábamos la cantidad de hijos que se tenía, pues eso nos iba a llevar al desarrollo. Y si ustedes ven lo que se está discutiendo ahorita en otros países, es un poquito como lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esta situación donde hay un sistema precario que castiga a las mujeres, que no hay espacios para poder conciliar el trabajo remunerado y no remunerado, y que esto hace que entonces las personas decidan no tener hijos. Entonces, es una cuestión de, ¿realmente será que muchas mujeres no quieren tener hijos per se? ¿O es porque el sistema no está dando las condiciones? Entonces, es bastante interesante. No sé si alguien quisiera comentar esto, y además, también les quería contar que, bueno, ya desde hace varios años China está proponiendo hoy el cambio hacia tener más hijos, un poquito lo contrario de ese documental que yo les dejé de ver hace un rato, cuando estábamos como en la pausa. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo acerca de esto. Además, felicidades en su día, que hoy es el día de los sociólogos, parece, y sociólogas. ¿No? Bien. ¿Seguros? Que ya nos vamos a ir a los cálculos. A ver, dice... Jorge dice, gracias por las felicitaciones. Vivian dice, creo que es lo que vemos actualmente, pocas mujeres quieren tener hijos, ahora se toca más el tema de los perrijos. Ya me acordé de la película de los niños del hombre, esa no la he visto, Nelida, ¿nos quieres contar de qué va esa película? Y Vivian dice que ella no quiere tener hijos por la sobrepoblación. ¿De qué va esa película de los niños del hombre? Se trata de que en el mundo en algún momento dejan de nacer niños, bueno, dejan de nacer bebés porque las personas se vuelven infértiles y entonces es como un futuro en el que toda la población es muy grande. No, esa no la he visto. Dice Jorge que él se acuerda del infierno de Dan Brown, y Andrea Paz como el cuento de la criada. Bueno, el cuento de la criada es un poco más, donde es una distopía donde las mujeres pierden todos los derechos que se han ganado durante mucho tiempo, ¿no? Es un poco más tremendo, ¿no? Sí, es muy fuerte, dice Andrea. Sí, así es. Dice Soliniet, nunca puedo pronunciar tu nombre, me siento tan mal. Soliniet sí dice que ayer vio que China ya permitió tener 3 hijos. Exactamente eso les quería contar justo acerca de que China ya permite tener 3 hijos, ¿no? Ustedes se acuerdan que tenía la política del hijo único, luego esto se movió hacia tener 2 hijos, y lo que sí es que, pues eso, la verdad es pensar de que China,
o sea, el volumen de gente que hay en China y entonces que ellos estén planeando tener más hijos es algo que nos tiene que mover globalmente, porque si ustedes saben, China es para empezar es el gran productor, pero también es el gran demandante, ¿no? Si China empieza como a decir, bueno, imagínense, hoy si va a haber más personas, va a haber más demanda de producción y de recursos, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Mientras en otros países se van a bajar. Y lo otro que les quería contar, no encontré demasiados videos, pero sí ya hay varios artículos que están hablando de un descenso de la natalidad por causa del COVID, ¿no? Entonces aquí solo encontré pero hay un montón de artículos. Descalabro en el mercado laboral van a reducir aún más la fecundidad. Esto unido a que van a venir menos inmigrantes por falta de trabajo y a que los que ya están aquí van a tener menos hijos, el descenso se acentuará. La economía va a pesar también en divorcios y separaciones. Aunque la convivencia sea difícil, si no es insostenible, las parejas van a verse obligadas a aguantar por la necesidad de tener dos salarios y por la probabilidad de perder uno de ellos. El COVID marcará aún más a la generación en edad de tener hijos, castigada ya por la recesión económica desde la crisis de 2008. Esas son como predicciones. Todavía no tenemos todos los datos que verifiquen eso, ¿no? Es una cuestión que todavía hay que ver. Miren, espérense, voy a cerrar acá y voy a dejar ahí todas mis otras ventanas abiertas a lo largo de todo lo que tenemos que hacer. Ya después les subo también los videos que vimos hoy. Y entonces, déjenme ver. Ustedes solo están viendo ahí está. Hoy sí. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cómo se mide esto, no? Dijimos que vamos a tener tasas de natalidad que van a simplemente relacionar la cantidad de nacimientos con la gente, ¿no? Porque la natalidad es simplemente los nacimientos. La fecundidad van a relacionar esos montos de nacimientos con un grupo de personas. A ver, no había visto aquí los comentarios de Ana, que dice, yo había leído en algún lado que muchas medidas de control de natalidad se aplicaron en países de bajos recursos, mientras que en Europa se aplicaron medidas para que la gente tuviera más hijos. En realidad, lo que vamos a ver en la transición demográfica, que Europa sí vivió este tránsito como de la sociedad agraria a la sociedad urbana, y sí bajaron, ¿no? Hasta las 7. ¿Ok? Tengo clase. Les pedimos que apaguen su micrófono. Micrófono. Y yo pensé que me estaban llamando a mí. ¿Y qué les estaba diciendo? De las medidas. Y bueno, hay una cuestión que sí y que todavía ahora cada vez se maneja con más cuidado, y es esto que muchas veces, pues, sí existía esta idea de que la pobreza estaba asociada a grandes familias, ¿no? La misma idea de la familia pequeña vive mejor, o sea, nos decían de que, bueno, mire, si usted tiene menos hijos, le va a alcanzar más el dinero, entonces va a utilizar mejor los recursos, que fue un poco lo que vimos en el primer video, que pues puede y no puede tener razón, ¿no? Porque en ciertas condiciones, por ejemplo, en las sociedades agrícolas, cuando los hogares son unidades domésticas también, pues tener muchos hijos, pues implicaba pues tener más brazos, ¿no? En la casa, ¿no? Para cultivar la tierra, para trabajar. Y en realidad lo que pasó fue que un poquito siguiendo la lógica de lo que vimos en la transición epidemiológica, es que todos estos cambios en la medicina, todos los cambios llegaron súper rápido, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que en América Latina, digamos que no, la reducción de la mortalidad se vio directamente asociado con estos cambios, más que porque realmente hubieran cambiado las condiciones económicas y de desarrollo de los países, y que, digamos, pues la gente vive mejor y entonces tiene vidas más largas, vidas más sanas, ¿no? Entonces lo que pasó fue, digamos que hubo un desfase
que afectó a unos países más que a otros. Ya cuando veamos justamente la transición demográfica, les voy a enseñar los calendarios de algunos países, y lo que sucede es que antes había un mundo donde los niños, o sea, ya vimos la tasa, que la mortalidad infantil es una cuestión complicada, pero sí vimos y seguimos viendo que esta cada vez va disminuyendo más. Entonces, ¿qué hacía la gente? Y esto quizás es que a veces nos parece un poco extraño, ¿no? Pero las mujeres tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque no sabían cuántos les iban a quedar vivos después de los 5 años. O sea, parece extraño, pero esa era la idea, ¿no? Incluso también eso está relacionado con que a veces muchos niños ni siquiera eran registrados porque, digamos, se registraban hasta que ya iban a la escuela, porque, bueno, muchos se quedaban en el camino, ¿no? Había una tasa de mortalidad infantil muy, muy alta. Entonces, eso hacía que las mujeres tuvieran muchos hijos y era algo aprendido, ¿no? De generación en generación, era la idea, ¿no? Tener muchos hijos juntitos, ¿no? Y tener hijos, ¿no? Porque, pues, varios se van a morir, ¿no? Es así, suena como así, pero pues sí. Entonces, cuando cambian las situaciones de mortalidad, entonces, pues nadie le avisó a las mujeres, ¿no? De que ya no tenían que tener tantos hijos, y digamos las familias no hicieron clic con este cambio tan rápidamente, seguían teniendo muchos hijos, pero hoy ya no se morían los niños, ¿no? Entonces ahí es que hay en ese momento de desfase que tenemos una tasa de crecimiento súper acelerada a lo largo del mundo, ¿no? Ya después entonces empezaron las campañas a decir, bueno, es que hay que tener menos hijos y todo esto, y estaba asociado justamente a esta idea de que la explosión demográfica no íbamos a caber, ya saben, se metieron ahí algunas cosas un poco muy al estilo de Malthus, y entonces empezaron las grandes campañas, ¿no? Lo que pasó es que en Europa, cuando ya pasó eso, ya había bajado la fecundidad, pero había bajado por otro proceso, más bien relacionado con justamente esto, ¿no? Que las mujeres en condiciones urbanas estaban más educadas, participaban más en la fuerza de trabajo, todas estas cosas pasaron antes en Europa que en América Latina. Entonces no es como que dijeran exactamente, vamos a decirle a ellos que no tengan hijos y a nosotros, sino que estábamos en momentos diferentes, y ya vamos a ver los momentos tan diferenciados que tenemos a lo largo del mundo, porque en África tenemos otro momento demográfico completamente diferente al que vivimos en América Latina. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir esto, no? Y aquí se la van a calar porque en realidad ya casi todo está calculado en CONAPO, las tasas casi que las van a tener solo que graficar. Creo que solo vamos a tener que calcular las tasas brutas con los datos de CONAPO. Y entonces, en general, ustedes van a ver que vamos a utilizar la letra B grande de births en inglés para los nacimientos, y también vamos a medir esos nacimientos en un periodo, normalmente un año, ¿no? Todos los nacimientos ocurridos durante un año, y vamos a poder asociar esos nacimientos también a grupos quinquenales de mujeres en edad fértil. Ya dijimos que en general nosotros vamos a estudiar la fecundidad entre 15 y 49 años para las mujeres, y bueno, en algunos casos vamos a tener datos de edades más bajas, pero no se calcula la tasa con la otra porque eso tiene su tratamiento especial. Entonces vamos a poder calcular la tasa bruta, que es simplemente dividir la cantidad de nacimientos entre la población media, y luego vamos a poder calcular las tasas de fecundidad específicas, ¿no? Y con esas, de nuevo, las tasas específicas nos van a permitir ver los calendarios, que es decir, cómo se distribuye a lo largo de las edades la exposición al riesgo cuando las mujeres están en mayor riesgo de ser madres, ¿no? Entonces, acá sin orden de paridad. Luego hay otras cosas que se pueden estudiar que, por ejemplo, si ustedes ya después se quieren ir a estudiar demografía,
Se estudia también, por ejemplo, la probabilidad de agrandamiento de las familias, que ya es, se puede estudiar, por ejemplo, el segundo hijo, el tercer hijo, todas estas cosas se pueden ir estudiando también. Hay tablas de eliminación de la esperanza, digamos, de la edad, del tiempo vivido hacia el primer hijo. También se pueden hacer tasas de que en lugar de muerte, digamos, las personas saldrían de esta población cuando tienen su primer hijo. Y entonces tendríamos como la edad hasta que tienen el primer hijo. Entonces, en lugar de esperanzas de vida, sería la esperanza de vida o la edad al primer hijo. ¿Cuánto tiempo vivimos antes de tener el primer hijo? Esas cosas no las vamos a hacer nosotros acá porque no es una clase de análisis demográfico, sino es una clase de sociodemografía. Si ustedes leen a Belty, Belty utiliza la B también, ¿no? Y si ustedes ven aquí está, Belty usa la N para la población y aquí está, y la multiplica por 1000, ¿no? Entonces vamos a tener la cantidad de nacimientos entre la población media 1000. Esta es la tasa más bruta de todas, ¿no? Porque nadie está expuesto al riesgo de nacer, ¿no? Entonces en el denominador, acuérdense que si nuestro denominador es cada vez menos específico, es más bruta la tasa, ¿no? Y acá, en este caso, pues nadie está expuesto al riesgo de nacer porque ya nació, ¿no? Entonces, si ustedes quieren un ejemplo de tasa bruta, es esta, ¿no? Porque lo bruto significa que en el denominador no tenemos exactamente a la población expuesta al riesgo de algo. Entonces, aquí van hombres, aquí van mujeres, aquí van niños, aquí van viejitos, aquí es la población media. Entonces, es súper bruta, es una tasa súper bruta. Y luego nosotros vamos a tener dos medidas que tienen nombres parecidos y que por ahí, yo sé que soy medio disléxica, entonces me causa conflicto. Vamos a hablar de la tasa de fecundidad general y la tasa global de fecundidad. Entonces una es TFG y la otra es TGF, ¿no? La tasa de fecundidad general es que nosotros vamos a dividir, o sea, vamos a hacer esta tacita ya menos bruta. Entonces, en lugar de dividir entre toda la población media, que ahí van niños, de todo, vamos a hacerlo entre la población, especificando a las mujeres en edad fértil. Entonces, nacimientos contra mujeres en edad fértil. Eso es la tasa de fecundidad general, ¿sí? Entonces, esta ya va siendo menos bruta, ¿no? Digamos, porque ya, y esta, si ustedes ven, por eso ya se llama de fecundidad, porque está relacionando los nacimientos directamente con una parte de los progenitores, y son las mujeres, ¿no? Entonces, así es como se calcula, ¿no? En este caso, Belty dice que empieza a los 15 años más 35, entonces ahí nos llega hasta los 49. Son las mujeres de 15 a 49 años, ¿no? La población media de ese grupo. Luego, tenemos entonces la tasa global de fecundidad, ¿sí? Nosotros vamos a sacar las tasas específicas y vamos a poder ver las tasas específicas, vamos a ir calculando los nacimientos de mujeres, de mujeres que están en 5 años, que están de 15 a 19 años, luego de 20 a 24, así vamos a ir haciendo y vamos a poder hacer este tipo de dibujitos, ¿no? Entonces, esta gráfica a mí me va a ir dando el calendario, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir calculando cuál es la tasa de fecundidad, cuántos nacimientos de mujeres de 15 a 19 años entre la población media de mujeres entre 15 y 19 años. Entonces, así se va haciendo y así vamos haciendo este gráfico de líneas, ¿sí? Y entonces, una vez que nosotros tenemos esas tasas quinquenales, vamos a poder calcular una medida que se aproxima a la intensidad, que es la tasa global de fecundidad. Cuando nosotros tenemos esas tasas quinquenales, que son estas de acá, vamos a sumarlas y multiplicarlas por 5, ¿sí? Y eso nos va a dar una medida que se parece a
el número de hijos por mujer, ¿no? Y lo que nosotros vamos a querer es que esa tasa global de fecundidad la vamos a comparar directamente con un número muy particular. Ese número muy particular es 2.1, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les pregunté cuántos hijos querían tener? Y que la mayor parte dijeron 2, y que yo les dije, a ustedes les pegó la publicidad de la familia pequeña vive mejor, y el dibujito que era justamente un papá, una mamá, y un niño y una niña, casi que la parejita, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que comparamos contra un número tan así, 2.1? ¿Qué se les imagina? A ver, aquí voy a estar pendiente en los chats. Dice Rodas, en caso de que espontáneamente y sorpresivamente salga otra, es el promedio de hijos por familia, la cantidad de hijos promedio, dice Isira. En realidad, el 2.1 viene de una condición bastante particular, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la famosa tasa de reemplazo, que también tiene sus críticos. Ya les voy a mandar un par de lecturas que critican el concepto de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo suena bien feo, les voy a decir. O sea, hagan de cuenta que, o sea, la tasa de reemplazo es cuántos hijos tendríamos que tener para que la población se mantuviera estable. O sea, que no crezca ni disminuya, ¿no? Entonces, si cada mujer tuviera 2.1 hijos, eso se mantendría. ¿De dónde sale el 0.1? Sale justamente de esta sobremortalidad infantil. Entonces, como sabemos que un grupo de niños se va a morir así en el camino, ¿no? Hasta llegar, lo que queremos es, suena así como un poco como maquiavélico, pero hay que imaginarnos que quisiéramos que esos niños llegaran a edad reproductiva y también tuvieran hijos. Entonces, en el espacio que hay del nacimiento a la edad reproductiva, entonces ahí se quedan un par y entonces de ahí sale el puntito 1, ¿no? Y entonces lo que pretenderíamos es que cuántos hijos tiene que tener una mujer para que la población no crezca ni decrezca, ¿no? Entonces, si ustedes se dieron cuenta de la discusión que hubo, por ejemplo, con la publicación de los datos del censo, es que México estaba por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que estamos creciendo a un ritmo que probablemente en el futuro vayamos a decrecer, ¿no? Porque no estamos dejando, digamos, como a las 2 personas que necesitaría dejar cada mujer, ¿no? Porque, bueno, suponemos que la mujer además se juntó con un hombre para tener hijos, ¿no? Entonces, de esa manera es que se creó esta idea, o sea, la idea de los 2 hijos no es casual, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con esta tasa de reemplazo. Yo les dije, yo después les voy a contar de dónde viene esa tasa de reemplazo. Entonces, cuando nosotros hacemos este cálculo de acá, que tal vez después del receso me da chance de enseñarles unos datos de México y que los calculemos, aunque sea con las proyecciones de CONAPO, vamos a comparar esta tasa, la tasa global de fecundidad, es la sumatoria de todas esas tasas específicas, las multiplicamos por 5 y entonces tenemos un número que nosotros podemos comparar contra la tasa de reemplazo, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en el calendario? O sea que vamos a sacar las tasas específicas, en realidad no las vamos a sacar, sino que las vamos a retomar de CONAPO y ustedes van a hacer sus grafiquitas. Vamos a ver que hay como 3 tipos de calendario, ¿no? Lo que se llama cúspide temprana es cuando nosotros nos tenemos que fijar justamente dónde está el dato con mayor riesgo de tener hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la tasa más alta que nosotros veamos
Vamos a decir que está en cúspide temprana si está entre los 20 y 24 años. Cúspide tardía si está ya más cerca de los 25, 29 años. Y si hay lo que nosotros llamamos cúspide dilatada, que es entre los 20, o sea, que se mantiene muy parecido entre los grupos de 20 a 24 años, ¿sí? Entonces, esos son como los 3 tipos básicos que nosotros vamos a ver cuando nosotros veamos el calendario. Entonces, veamos este grafiquito que les traigo acá, que me lo robé de Virgilio, pero me gusta porque tiene como varios, ¿no? En la guía les pongo unas tasas de fecundidad masculinas de un paper que se publicó hace tiempo, pero que es como de Grecia, una cosa así, pero porque no hay demasiada información sobre las tasas de fecundidad masculina y entonces les pido que interpreten el calendario de la fecundidad masculina en la guía que les pongo, ya saben, estas guías cortitas solo para retomar un par de cosas conceptuales muy específicas. Entonces, si ustedes ven, lo normal es que pasamos de niveles de fecundidad más altos, o sea que nosotros podemos ver la intensidad de nuestro fenómeno. Se ve porque, por ejemplo, acá, estas son las tasas para 1970 en México, ¿no? De 1975 y 1976. Entonces, si nosotros vemos, aquí está cúspide temprana y es mucho más alto que todos, ¿no? Entonces, eso me está diciendo a mí que esta línea de acá está representando una sociedad que tenía un nivel de fecundidad mucho más alto antes, ¿no? Esto ha ido disminuyendo, ¿no? Justamente lo que nos decía Laura Wong en su video de YouTube. Y entonces lo que vemos es que ya para 10 años después, en 1985, tenemos que todos los niveles, en todas las edades, tenemos tasas de fecundidad más bajas, ¿no? Entonces esto directamente, yo digo, disminuyó la intensidad del fenómeno. Y esto quiere decir que ese fenómeno se fue dando menos entre los grupos, ¿no? A todas las edades. Pero ya podemos ver que, por ejemplo, que sin embargo, en términos de calendario, sigue teniendo más o menos la misma forma, ¿no? Sigue teniendo una cúspide temprana, aunque ya se va viendo un poco un proceso de dilatación, porque ya entre los 20 y 25 años ya hay menos distancia, ¿no? Queda menos clara la diferencia entre el grupo de 20 y 24 a 25 y 29, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros qué es lo que nosotros podríamos ver de esta gráfica, ¿no? Si ustedes ven, o sea, es diferente que leer una gráfica estadística porque le estamos dando un contenido conceptual y que estamos analizando, ¿no? Si esto es una sociedad de cúspide temprana o de cúspide dilatada o de cúspide tardía, ¿no? Esto que tiene que ver, pues tiene que ver más o menos como a las edades que las mujeres empiezan su proceso reproductivo y una situación que sucede específicamente en México, que lo que habíamos hablado es que son calendarios muy acelerados. Las mujeres tienen los hijos en periodos intergenésicos muy cortos y protogenésicos también muy cortos. ¿Qué era protogenésico e intergenésico? Protogenésico, decíamos, de la unión al primer hijo e intergenésicos entre los órdenes de los hijos. Entonces, en general en México lo que vamos a tener es que las mujeres tienen a los hijos muy jóvenes. O sea, si ustedes ven, a pesar de la disminución de la intensidad del fenómeno, seguimos teniendo, incluso para el 2004-2005, una cúspide temprana. O sea que las mujeres tienen hijos de manera bastante joven, ¿no? Entonces, ustedes que andan justamente en el grupo de 2024, pues están en el grupo en que quizás ustedes, porque ustedes están en un grupo poblacional ahorita bastante selecto, que están en la educación superior, quizás no se den cuenta tan claramente de que están en el grupo ahorita con mayor tasa de fecundidad, ¿sí? Y ya se empieza a ver un poquito de dilatamiento, pero igual sigue siendo de cúspide temprana.
Les voy a enseñar el siguiente gráfico. Yo tengo una duda. ¿Los grupos de edad siguen, o sea, entre 15 y 19, o sea, lo menor? O no sé, o sea, lo pienso igual como por los embarazos adolescentes. O sea, ¿en dónde entran? Sí, irían ahí, entre 15 y 19. Ya dijimos que no graficamos las de 12 a 14. A veces se grafican, pero en general no las graficamos porque tienen su propia particularidad, ¿no? Y porque hay una gran discusión de si todas las niñas entre 12 y 15 años, acuérdense que la menarquía tiene que ver con que yo esté expuesta al riesgo, ¿no? Entonces, como que algunas personas, hay una discusión acerca de si las niñas entre 12 y 15 años realmente están expuestas al riesgo, si podemos poner a todas las niñas como denominador, ¿no? Porque algunas niñas no han pasado por la menarquía a esa edad, ¿no? Aunque ya hablamos un poquito en la clase pasada que la menarquía cada vez se está dando a edades más tempranas en las niñas, ¿no? Entonces, pero hay una discusión, por eso no van a ver tan seguido el grupo de 12 a 14, ¿no? Ese a veces se trata de manera aparte. Yo les puse ahí una lectura de Marta Mier y Terán y de Natalie Llanes, de un texto de coyuntura demográfica, donde ellas justamente empiezan a analizar justamente esto del embarazo adolescente. Si ustedes lo ven acá, de demografía, ¿cuál es? Ahí está. Em, ujú, este. Ah, está en el número 11, entonces ya cambio la liga. ¿Cómo se pueden ver los pasados? Se cambiaron todo. Natalie Llanes, Marta Mier, creo que es Marta. Bueno, este es creo que todo el número. Se lo busco en el receso mejor. Sigamos con este. Entonces, sí, ahí hay una discusión acerca de cómo utilizar esos datos de justamente ese grupo más chiquito, ¿no? Pero si ustedes ven, sí hay una ligera disminución, pero no es la disminución que nosotros hubiéramos querido, ¿no? A lo largo de los años. Esta es una estimación de CONAPO ya un poco más viejita, con las conciliaciones demográficas de 1990 a 2010. Ahorita estamos esperando la conciliación demográfica del 2020. ¿Qué es conciliación demográfica? Los conciliación son así como de ponernos de acuerdo, ¿no? Y todo eso. La conciliación demográfica es un proceso donde ya cuando tenemos el censo, o sea, que decimos aleluya, tenemos el censo que nos da como la información de stock, la información, la foto de la población, y nosotros tenemos estos registros administrativos que son nuestra información de todos nuestros eventos de flujo. Entonces, la conciliación demográfica significa pues usar todos estos y llegar como a un acuerdo de lo que realmente ha pasado, ¿no? Entonces ahí puede haber cambios en las estimaciones de población, se ajustan algunos elementos de los registros administrativos, y por eso es que ahí ustedes ven, probablemente si ustedes sacan los datos de CONAPO que ahorita hemos estado utilizando y los datos de registros administrativos, no le va a pegar, ¿no? Porque ya hubo un proceso de conciliación. Ahorita no hemos hecho la conciliación para
2020 porque acaba de ser. Me imagino que ahorita la deben de estar haciendo y todos los demógrafos ahí trabajando como hormiguitas para hacer la conciliación. Pero bueno, tomando en cuenta eso y algunas proyecciones, aquí se empiezan a graficar también las tasas específicas de fecundidad. Si ustedes ven de nuevo, o sea, si ustedes ven el término de intensidad, vemos disminuciones, pero no de calendario. Seguimos siendo, y se sigue proyectando, una sociedad con cúspide temprana, donde las mujeres van a tener sus hijos de manera joven, o sea, muy lejos de Italia, que nos dijeron que las mujeres tenían sus hijos más o menos, su primer hijo a los 33 años. El promedio en México anda por los 22 años, ¿no? De tener el primer hijo. Entonces, ven que es sumamente diferente. Sí ha habido muchos cambios en la intensidad porque vemos que de 1990 a lo que se proyecta para el 2030, pues sí hay una disminución muy fuerte, ¿no? Pero el calendario se sigue manteniendo igual. Y si ustedes checan sobre todo estos tres primeros que tienen que ver con en 1990, 2000 y 2010, que son los censos que sí están en esta gráfica, los otros son proyecciones para esta gráfica, pues sí, seguimos teniendo cúspide temprana, ¿no? Las mujeres siguen teniendo la mayor parte, donde más tienen hijos las mujeres es entre los 20 y 24 años. Y yo sé que a veces, cuando doy esta clase, que ustedes que están en un ambiente escolarizado en educación superior, quizás no lo sienten tan así. Pero a lo mejor si salen un poquito se van a dar cuenta que en efecto, ¿no? Las mujeres tienen los hijos entre los 20 y los 24 años. Ese es el grupo que está más expuesta al riesgo de tener hijos, ¿no? Por decirlo así. Ahí se concentra el riesgo de tener hijos. Y digo riesgo en términos de probabilidad, no de manera peyorativa, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta de si quedó claro lo que leemos en el calendario, cómo podemos leer en este tipo de gráficas, intensidades y calendarios. Una duda. Esto es del primer hijo, ¿verdad? No, de todos. ¿De todos? Ok. Sí, no, estas son, o sea, es nacimientos, nacimientos según la edad de la madre, entre la cantidad de mujeres en esas edades. Por ahí tengo un no. Aquí son todos los nacimientos. Muy buena pregunta. Quizás yo no fui tan clara en explicar, pero no. Cuando sacamos las tasas de fecundidad, no tomamos el orden de los nacimientos. Bueno, vamos a tomar un recesito de 10 minutos, nos vemos a las 6:15 y le voy a poner la musiquita. Hoy sí voy a dejar de grabar. Bueno, vamos a continuar y vamos a revisar un poquito lo de cómo vienen los datos de CONAPO, qué tenemos en el caso de los registros administrativos y un poquito sobre la ENADIT 2018, ¿sí? Entonces voy a irme acá. Primero voy a empezar con la ENADIT, ¿no? La ENADIT está en este sitio de acá. Y ustedes van a poder revisar los tabulados, ¿no? Hay tabulados, ahorita todavía no están todísimos porque los acaban de publicar, pero sí se pueden bajar los microdatos y los tabulados. No hay cubo ahorita, si ustedes revisan la del 2014, en tabulados, en la del 2014, pues sí hay un poquito más de información, ¿no? Está como más desglosada
Esto es porque la del 2018, pues más o menos sí se acaba de publicar, entonces todavía, si ustedes ven, los tabulados están un poco cortitos, ¿no? Aquí ustedes pueden bajar la base de datos. Aquí hay, en los tabulados, vamos a bajar los tabulados oportunos. Y entonces ahí sí ya están todos, ¿no? Cuando nosotros bajamos estos tabulados oportunos, les voy a mandar la liga por si alguien los quiere bajar. Vamos a ver diferentes tipos de información. Igual está bueno que le den una ojeada a la ENADID, porque es la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, entonces es como una de las más utilizadas por nosotros. Si ustedes ven, hay una parte de composición y estructura de la población, y luego viene directamente la fecundidad, mortalidad infantil, preferencias reproductivas, anticoncepción y sexualidad, nupcialidad, salud materno-infantil, y ya luego viene migración, servicios de salud, sobrepoblación con discapacidad, etnicidad, educación, actividad económica, hogares y viviendas. ¿Sí ven? O sea, es la dinámica demográfica, pero se toma también otros elementos que tienen que ver con el bienestar de la población. Vamos a abrir este Excelito que dice fecundidad. Y ahí ustedes tienen los grupos quinquenales y condición de embarazo, la tasa global de fecundidad y la tasa de fecundidad por edad, y la tasa global de fecundidad por entidad federativa. Entonces, si nos vamos aquí al 222, pues ahí vamos a ver la tasa global de fecundidad. Aquí está, si ustedes ven, aquí está la tasa global de fecundidad, y está los grupos quinquenales de 15 a 49 años, ¿no? Entonces, si nosotros podríamos, si ustedes ven aquí, ya nos dice que esto es amarillito, porque hay pocas mujeres entre 45 y 49 años que están teniendo hijos. Entonces, cuando ustedes vean en los datos de INEGI que está en amarillo o en naranja, en amarillo significa que los datos probablemente no sean tan representativos, porque al ser de una muestra, si nosotros tenemos poquitos casos que quieren representar una población, no sabemos si es una cosa del azar o que realmente esté pasando el fenómeno como lo estemos viendo. Entonces, cuando estén en naranjita, pues no lo tomen, y en amarillo, pues no tanto, ¿no? Pero bueno, aquí esto se debe a sobre todo porque hay muy pocas mujeres que están teniendo hijos. Si ustedes ven, las mujeres entre 20 y 24 años, hay 118.19 nacimientos por cada 1000 mujeres de 20 a 24 años, ¿no? Acuérdense que estas tasas se multiplican por 1000. Y esta es una tasa de trienal, es decir, que se hizo con información de lo que ocurre en 2015 a 2017. O sea que nosotros vamos a poder calcular las tasas con diferentes fuentes. En esta encuesta, y también, por ejemplo, en el censo, preguntan por los nacimientos, o sea, si llegan a donde hay mujeres en edad reproductiva, pues preguntan acerca de los nacimientos que han ocurrido en los últimos 3 años, ¿no? Y así es como se tiene un estimado de los nacimientos. Y entonces, si ustedes ven, esto nosotros lo podríamos graficar de esta manera. Voy a seleccionar esto, lo pongo control, y lo voy a poner, bueno, le tengo que dar a habilitar edición, si no, no me va a dejar. Selecciono acá, control, selecciono mis datos, y voy a insertar un grafiquito de línea. Ahí está, miren. Seguimos, como siempre, en cúspide temprana, ¿no? 2018 y seguimos en cúspide temprana. O sea, realmente muy pocos cambios en el calendario de la fecundidad de las mujeres mexicanas, ¿sí? Entonces, y el otro cuadro que ustedes quizás van a querer revisar es el de la tasa. ¿Y cómo sacamos esta tasa global de fecundidad acá? Este valor, ¿qué significa? ¿No? La tasa global de fecundidad es tasas específicas, le voy a poner. Este 2.7, ¿de dónde sale? ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros teníamos que sumar esto y multiplicarlo por 5 si nosotros estábamos trabajando con las tasas quinquenales? Si ven, este 2.07 viene a hacer eso,
Y como estas tasas están multiplicadas por 1000, yo esto lo divido entre 1000. Ya lo voy a hacer de nuevo con los otros datos de CONAPO, donde ustedes van a utilizar para hacer los de sus estados. Esta les va a ser más fácil. Yo les dije que después de mortalidad ya todo iba a ser mucho más fácil en términos de cálculos, ¿sí? Entonces, este 2.7 sale de aquí, ¿sí? De sumar las tasas y dividirlas entre 1000, ¿no? Si ustedes ven acá, están las estimaciones puntuales de cómo sacaron las tasas, los cálculos de los años persona vividos y los nacimientos. Entonces, ustedes hacen estas divisiones, les tienen que dar estos valores de acá, ¿no? Entonces, así se hace siempre. Sacamos las tasas quinquenales, las sumamos, las multiplicamos por 5 y vemos 2.069, que es 2.07. Y esto lo comparamos contra el 2.1, que es la tasa de reemplazo. Y en este caso, entonces, nosotros estamos viendo que México, ya la ENADIT lo decía, lo volvió a decir el censo del 2020, donde también se preguntan por nacimientos y podemos hacer algunas estimaciones de las tasas de fecundidad, que México ya está por debajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Eso es esto, ¿no? ¿Qué más vamos a poder hacer? Además del ENADIT, ustedes en el INEGI pueden buscar, y por acá yo les tenía abierto, sí. Esta es una de las bases de nacimientos, esta es la del 2017, porque quería que vieran cómo es una base donde cada línea, lo tengo en Stata, donde cada línea es un nacimiento, ¿no? Entonces ustedes pueden bajar estas bases de datos del INEGI. Es una base un poco más complicada, pero lo que yo sí quería era que ustedes revisaran, por ejemplo, la información del padre, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta es la edad del padre, y entonces vamos a ver. Miren, en un 11% no tenemos información ni siquiera de la edad del padre, ¿no? Veamos la edad de la madre y vamos a ver, y esta es una de las razones por las que hacemos todo con respecto a la madre, ¿no? Ven, de la madre solo perdemos 2.3, en cambio del padre, pues hay al menos aquí un 11% de casos donde no se sabe ni siquiera la edad del padre, ¿no? Entonces eso es una de las situaciones por las que también leemos. ¿De dónde yo saqué esta base de datos? Si ustedes se van a INEGI, ¿se acuerdan que nos íbamos a datos, programas, registros administrativos, vitales, natalidad? Entonces acá son estos datos, están en un formato que se llama DBF, y ya luego yo lo abrí con otro paquete, ¿no? Entonces este paquete, pues sí lo tienen que transformar, también lo podría haber revisado en R, y acá también hay información sobre los nacimientos. Ustedes pueden revisar acá y también pueden encontrar por características de la madre y por características del padre, ¿no? Y se van a dar cuenta que en general tenemos más información de las madres que de los padres. Entonces, también esa es una de las razones por las que nosotros vamos a estudiar la fecundidad mucho más relacionada con las mujeres que con los hombres, ¿no? Esa es una cosa. Luego, acá en este mismo que ya conocían ustedes, vamos a poder ver, ¿no? Aquí hay información ajustada e información proyectada. Estas proyecciones de CONAPO se hicieron en el 2018. Entonces, ahorita, obviamente, esta información pues, va a cambiar porque ya vimos que tuvimos un año muy particular en el 2020 que probablemente esto va a afectar a todos los fenómenos demográficos. Si ustedes se fijan, aquí hay una tasa de natalidad, una tasa bruta de natalidad, que nos dice que son 16.83, esto me imagino porque ya no está multiplicado por 1000, sino que debe estar multiplicado por más, ¿no?
Y entonces acá ustedes lo que van a ver, hay una tasa específica de fecundidad adolescente, que en este caso también se toma entre 15 y 19 años. Y ustedes ven el proceso de estudiar la fecundidad adolescente es tan importante que también se saca, además de la tasa de fecundidad general, se saca la tasa de fecundidad adolescente. Si ustedes se fijan, también las proyecciones de CONAPO ya nos estaban hablando de una tasa de fecundidad también por debajo de la tasa de reemplazo, y nos están diciendo que para el 2020 en la República Mexicana había 2.05. Pero ¿qué pasa en los otros estados? Si ustedes se van a este Excelito que bajamos de la ENADIR, se van al cuadro 2.3, vean lo diferente que es México a lo largo de los estados. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, la Ciudad de México, 1.34 hijos por mujer, ¿sí? Así también podemos leer la tasa global de fecundidad como un promedio de hijos por mujer, ¿no? 1.34, ¿no? Es súper poquito, ¿no? Vean también Querétaro, que ustedes saben que está muy cerquita, y el Estado de México también tienen por debajo de 2, pero vean Zacatecas, 2.71, vean Chiapas, 2.80, ¿no? Casi siempre van a estar en extremos opuestos la Ciudad de México y Chiapas. O sea, si ustedes quieren como las dos caras de la moneda, Chiapas y la Ciudad de México. Vean, 2.80, o sea, están por encima de la tasa de reemplazo. Entidades como Chiapas, Zacatecas y Coahuila, creo que es el otro, que también está alto, ¿no? Entonces, sí es, o sea, realmente hay un libro que se llama México heterogéneo y desigual, y la verdad es que sí, ¿no? México es heterogéneo y desigual, y territorialmente es muy, muy diverso, ¿no? Yo siempre digo que México son 32 países chiquititos, bueno, ustedes ya saben que vengo de un país donde todos los estados de México, menos 3, tienen más población que mi país. Ahí está. Entonces, para que se imaginen. Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro esto de las tasas. Igual ahorita lo voy a repetir ya con el dato de CONAPO. Faltan 5 votitos. Ahí se me cerró lo otro que ya se los tenía ya sacados. Era el de coyuntura. Este número de coyuntura, bueno, en general a mí me gusta y deberían de buscar mucho cuando nos veíamos presencialmente siempre rifaba un par de números de esta revista que se llama Coyuntura Demográfica. ¿Por qué me gusta tanto? Además de que miren que está bien padre, que tiene un montón de ilustraciones, es porque todos son artículos de divulgación, entonces van a tener un lenguaje mucho menos complicado, y son textos muy cortos, ¿no? Y entonces acá está la fecundidad de las adolescentes mexicanas en aumento o descenso paulatino, escrito por Marta Mieri Terán, que ella es del Instituto de Sociales y es también profesora de la maestría en demografía social, y Natalie Llanes, que está en el colegio. Entonces, y bueno, estudiamos juntas en Flax, demografía. Es un mundo muy chiquita el de los demógrafos, así que no. Entonces, acá ellas lo que hacen es revisar diferentes fuentes de información para estudiar la fecundidad adolescente, que era un poco lo que me preguntaba la compañera, ¿no? Entonces, hacen un análisis a partir de, por ejemplo, con los censos, con la encuesta intercensal,
y también con estadísticas vitales. Y entonces, si ustedes ven acá, en algunos casos sí pueden incluir el grupo de 12 a 14, pero en otros, pues no se puede, ¿no? Por ejemplo, el ENADID no se puede porque pues no les preguntan, ¿no? Entonces, no hay como demasiada información. Entonces, es muy interesante, es cortito, entonces lo pueden leer y ver cómo cambian algunas estimaciones de acuerdo a las fuentes, ¿no? De información. Si ustedes se fijan acá, según las fuentes de certificados de nacimiento, entre el grupo, aquí tenemos del 2010, pues sí hay una ligera disminución, pero con la ENADID no encontramos diferencias que sean estadísticamente diferentes, ¿no? Entonces ustedes lo pueden checar también por ahí. Bien, entonces, hoy, dicho y hecho, les tengo aquí de nuevo un nuevo archivito que es justamente el que ustedes podrían bajar aquí en las proyecciones de CONAPO, que están acá. Ustedes van a encontrar un archivo que es un archivo separado por comas, que va a tener información sobre las tasas específicas de fecundidad y los nacimientos desde 1950 hasta 2050 para la República Mexicana y desde 1970 hasta el 2050 para el resto de estados, ¿no? De nuevo, es un archivo grande, entonces lo que hice fue cortárselos para que ustedes solo tengan la información del 2010 al 2011. Entonces voy a borrar esta tablita dinámica acá. Le voy a pasar este de acá. Ahí está. Entonces, ahí guárdense una copia para hacerlo de su estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? No. Miren, si ustedes ven, aquí están los nacimientos, pero también ya están las tasas. Qué maravilloso, ¿no? Ya vienen las tasas. Entonces, de nuevo, vamos a usar a nuestras amigas las tablas dinámicas, ¿no? Si, profe, esto es una clase de sociodemografía, no de Excel avanzado. Bueno, ni modo, pero nos ahorra mucha chamba, ¿no? Entonces, yo me coloco aquí, aquí en la parte de la esquina superior izquierda de mi pantalla, aquí en la celda A1, y le doy datos y le doy tabla dinámica, ¿no? Entonces le digo que me haga una nueva hoja. De nuevo, voy a hacer un filtro, que primero voy a filtrar por mi entidad. Yo, como lo voy a hacer para todos, lo voy a poner acá. Voy a poner 0, que es el código de la República Mexicana, y ya ustedes pondrían aquí el código. Y luego podemos añadir, en filtro puedo añadir otro y le puedo decir el año, ¿no? Yo por ahí les puse que publicaran, que se calcularan el calendario para el 2020, ¿no? Aquí está, 2020, ahí está, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer? En las filas voy a poner el grupo de edad. Si ustedes se fijan acá, cada línea es un grupo de edad para una entidad en un año. Y ahí va a estar las tasas y ahí van a estar los nacimientos, ¿no? Entonces, ya una vez que yo tengo esto acá, verifico que solo tenga una entidad y solo un año. Y ya una vez que yo tengo eso, entonces en valores voy a añadir la variable de mis tasas. Ahí está, ¿no? Miren, si ustedes se fijan, se parecen mucho a las tasas que habíamos estado revisando con la ENADID. O sea que, digamos, CONAPO, pues no hizo malas proyecciones, se parecen bastante, ¿no? Y justamente tenemos nuestro grupo de 15 a 45 años y aquí están las tasas ya multiplicadas por 1000. Aquí tengan cuidado. Entonces, si yo quiero calcular mi tasa global de fecundidad, de nuevo, miren aquí, por eso me gusta poner el de la suma, porque ya está sumado. Y lo que voy a hacer entonces es multiplicarlo por 5 y luego eso dividirlo entre 1000. Ahí está. Entonces, esta es mi tasa global de fecundidad, la que yo tengo que comparar contra esa tasa, ese nivel de reemplazo. Ya les voy a mandar ahí un par de lecturas que están en contra de la tasa, del concepto de la tasa de reemplazo, muy interesantes, ¿no?
Y igual nosotros podríamos graficar esto, ¿no? Entonces yo selecciono mis datos, me voy a dar a insertar gráfico. No quiero un gráfico circular, quiero un gráfico de líneas. Ahí está. Y aquí ya tengo mis tasas específicas de fecundidad. Facilito, ¿no? Esto está más facilito que lo otro. Pero si quiero yo que me lean bien el calendario, ¿no? Y aquí le pueden poner nacimientos por miles de mujeres. Y aquí grupos de edad. Ahí lo pueden enchular. ¿Sí? Y aquí lo voy a poner yo, República Mexicana. Y el año. Maravilloso, ¿no? ¿Lo vuelvo a hacer? Lo vuelvo a hacer. Entonces voy a eliminar todo esto y voy a volver a hacer todo. Me pongo acá, datos, tabla dinámica, crear nueva tabla, filtros. Selecciono mi entidad. Luego otro filtro de seleccionar mi año, el año que yo quiero graficar. Es bien importante que hagan el filtro de año porque si no en las sumas les va a sumar más de un año y entonces les van a dar cosas muy feas, ¿no? En cambio, como en este caso, cuando yo le estoy diciendo que solo hay un año, solo va a haber un grupo de edad por cada año, entonces en realidad la suma me está dando el único valor que hay allí. ¿Sí? Y luego, filas, grupo de edad y valores, mis tasas, ¿no? Miren acá que no hice bien mi año. ¿Ven cómo esto no tiene sentido, no? Entonces tengo que marcar un solo año, porque si no me está sumando cada valor que había para 15 y 19 para los 10 años. Por eso me da 807, ¿no? Es un número muy grandote. Ahí está, ¿ven? Eso sí es más normal. Y si ustedes se fijan, este 6.53 es justo este que habíamos visto acá, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ahí está, mi 6.53. De nuevo, esto por 5 entre 1000 es mi tasa global de fecundidad. Y esto lo voy a comparar esta es una medida de intensidad y este comportamiento es el calendario. ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo van a hacer esto para sus estados. Me faltan 7 votos. Faltan 3. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que les estoy pidiendo. Que grafiquen las tasas de fecundidad para las mujeres en edad fértil de su estado para el año 2020, que describan el calendario, que calculen la tasa global de fecundidad, que ahí ya tienen los nacimientos, entonces van a poder calcular la tasa bruta de natalidad con las poblaciones medias que ya tienen de su ejercicio de mortalidad, ¿no? Y la tasa general de fecundidad con la cantidad de mujeres entre las edades, ¿no? Esta es, ustedes tendrían que sacar y sumar la población media de las mujeres. Entonces, ustedes acá
Si ustedes se fijan, en este archivo que nosotros habíamos manejado de mortalidad, ahí también están estos archivos de nacimientos, entonces pueden irse a las poblaciones de mitad de año y lo pueden hacer para esto, ¿no? La tasa general de fecundidad solo necesitan calcularla para el 2020, y la tasa bruta de natalidad es que sí la pueden hacer para el 2010 al 2020, para ver si hay algún cambio, ¿no? Y luego utilice la información publicada por INEGI y CONAPO para comparar su estado con los diferentes niveles del país. Y si lo considera, puede retomar la información del ENADIT 2018 para escribir algunos determinantes próximos. Si ustedes se acuerdan, ahorita que bajamos esto, aquí también hay información sobre anticoncepción y sexualidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar también es, bueno, ¿por qué en esos estados ustedes encuentran cosas diferentes? Entonces, por ejemplo, se pueden ir a este último de mujeres de 15 a 49 años de edad sexualmente activas por entidad federativa según condición de uso actual de métodos anticonceptivos. Entonces, si ustedes van a ver acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, van a ver que hay una proporción mucho más pequeña de mujeres no usa, y es una población, una proporción más grande de mujeres, pues usa algún tipo de anticonceptivo, ¿no? Entonces esto, claro, explica, este es un determinante próximo, ¿no? Nosotros ya vimos que el uso de anticonceptivos es un buen determinante próximo acerca de estos elementos. Entonces también pueden considerar retomar alguna de estas informaciones para hacerme ahí un par de párrafos bien chulos que expliquen por qué su estado se ve como se ve, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta de si quedó claro la actividad, y en la próxima clase entonces vamos a trabajar en equipos y ustedes van a empezar a desarrollar eso. Pero también pueden ir desarrollando, tomando en cuenta lo que hemos visto en estas dos sesiones y también un poco de las lecturas, van a poder contestar su control. Por ahí tengo uno, si esta persona nos puede comentar algo en los chats o tomar la palabra, con gusto, antes de que nos vayamos. Ay, sí, lo que pasa es que tengo una duda, me parece es en el último inciso. ¿A qué se refiere con niveles? ¿A dónde? Utiliza la información publicada por INEGI y CONAPO para comparar su estado con los niveles del país. O sea, por ejemplo, si están hablando de la tasa global de fecundidad, de la tasa bruta, entonces pueden irse a ¿no? Por ejemplo, igual que lo hicieron como con mortalidad, entonces pueden comparar contra otros estados, ¿no? Y decir, bueno, miren, es que la Ciudad de México se parece a Quintana Roo, o contra el global, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, mi estado está por encima del promedio nacional o por debajo del promedio nacional, ¿no? Acuérdense que siempre necesitamos tener como un benchmarking, o sea, como hacer cuando nosotros queremos contextualizar un dato, pues a veces no sabemos, o sea, si nos dan un dato así, ¿no? Si yo veo acá, vean qué importante es compararlo contra un dato específico que es el 2.1, ¿no? Entonces yo digo, esto está por debajo, por encima de la tasa de reemplazo. Entonces cuando yo comparo contra un valor normativo, yo tengo más que decir de un valor específico. En este caso, lo que ustedes van a hacer es comparar contra los niveles nacionales y decir, bueno, mi estado tiene una tasa global de fecundidad o una tasa bruta de natalidad que está por encima de lo nacional, pero que además es, no sé, el tercero en el país, ¿no? Es el tercero más alto. O sea, esas cosas le dotan más de significado al número per se, porque lo estoy poniendo en el contexto de las otras entidades, o si ustedes quieren buscar, también hay información sobre, por ejemplo, de fecundidad adolescente y tasas brutas de mortalidad en las bases de datos de la ONU y de los indicadores, los World Development Indicators del Banco Mundial. Entonces pueden empezar a jugar eso. Eso le da mucho más significado al dato, porque a veces un número solo o no nos da mucho sentido. Lo otro que pueden comparar también es a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros hacemos comparaciones de dos tipos.
Una, a lo largo del individuo de manera histórica, ¿no? De, bueno, mire, esta tasa es mayor o menor que antes, ¿no? O bien del individuo comparado con otros individuos. Y digo individuo porque esto se puede generalizar para cualquier medición. Eso es una de las cosas básicas de cuando nosotros queremos dotar de significado a datos cuantitativos. Es sumamente importante que comparemos. Por eso en todas estas prácticas se les ha puesto este elemento de comparar, ¿no? Porque eso le da mucho más sentido a cualquier número, porque el número es muy abstracto, ¿no? Y sobre todo nosotros en ciencias sociales, o sea, queremos dotar de significado a esos números. Entonces tenemos que compararlos. ¿Qué podemos hacer? Yo comparo a mi estado a lo largo del tiempo. Y además puedo comparar a mi estado con otros estados o con otros países para saber si esto es alto o es bajo o viene decreciendo. También podemos comparar tendencias, pero eso ya es más complicado. Un análisis más complejo sería comparar tendencias de diferentes estados. Eso no lo vamos a hacer, pero es algo que también se hace cuando nosotros estamos informando, cuando estamos analizando información cuantitativa. No sé si con esto ya te quedó más claro, Gabriela. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el viernes. Entran con los nombres de sus equipos para que esta la van a terminar muchísimo más rápido que la de mortalidad, sin duda. Gracias, profesora. Hasta el viernes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.